Estamos esta tarde y es bien interesante tener como invitada a la presidenta de Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que es la comisión que ha recibido estos proyectos de ley para discutirlos, enriquecerlos, mejorarlos y dar la posibilidad de que se desarrolle el referéndum. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes. Pamela, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Enorme responsabilidad la que toca ahora. Una constitución que este año precisamente cumple un cuarto de siglo y que los tiempos han cambiado, qué duda cabe. Necesitamos hacer ahora reformas que permitan que podamos mirar al futuro con una constitución que permanezca en el tiempo. Bueno, esa es la idea y nosotros en ese sentido estamos en sintonía, que hay que hacer algunas modificaciones para ayornarla. Para adecuarla a los tiempos actuales. Los modelos políticos, la forma misma de participación política ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, hacer una reforma política, hacer una reforma electoral y hacer una reforma del sistema de justicia se convierten, y yo creo que en el desafío más importante, pero además que nos debe llenar de entusiasmo a todos. Esto no es para enfrentarnos, yo creo que por el contrario, y tampoco para entrar en un tira y jala de quién lo impulsa o quién lo hace. No, yo creo que es el momento de hacerlo. Es un momento histórico, porque el presidente ha dicho, ahí están los proyectos, es un inicio, pueden ser mejorados. Y ahí está el trabajo de todas las bancadas en el Congreso, ¿no? De aportar y enriquecerlos, ¿no? De hecho, por hablar de uno solo de ellos, por ejemplo, el proyecto que establece la bicameralidad, este es un proyecto que ya cuenta con 9 iniciativas en el Parlamento y que ya ha recibido las opiniones de Enrique Bernales, de Domingo García Belaunde, que ya han hablado en el Congreso. Entonces, es continuarlo con mucha mayor participación, porque digamos ahora que la ciudadanía está a la expectativa, que quiere estas reformas, que el Ejecutivo está tan interesado en impulsarlas y que hay un Parlamento que ya ha venido avanzando en esto, además de un Poder Judicial y un Ministerio Público completamente comprometidos en lo mismo, creo que no hay mejor momento para avanzar. Así entonces que podemos superar esta fricción que ha generado el tema de colocar una fecha perentoria para realizar el referéndum. Es que la primera fecha incluso era una ilusión por los plazos. Y es que para hacer una presentación tan entusiasta de una iniciativa que es plausible, también se tienen que tener en cuenta los elementos que van junto con esto. El presidente de la República se presenta en el Congreso en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias y anuncia la presentación en ese momento de iniciativas legislativas cuando ni siquiera las había hecho aprobar por su Consejo de Ministros, tal cual está obligado por ley para cuando van a presentar proyectos de ley. Ha corregido, y eso es bueno, puso una fecha que sea en las elecciones de octubre. Jurídicamente, por los plazos electorales, es imposible. Porque el tiempo, porque esto tiene que ser debatido. No solamente por el tiempo que quede corto, sino porque es imposible. La ley dice que para que tú convoques a referéndum son 60 días como mínimo y 90 como máximo. Después de que el Parlamento haya aprobado ir a referéndum en un proyecto de ley que cuente con dictamen aprobado por la mayoría en el Congreso. Entonces, si ni siquiera habían sido presentados los plazos definitivamente, y no es que falte voluntad y no es que alguien quiera poner de pronto piedras en el camino, de ninguna manera, pero vivimos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho lo peor que podríamos hacer cuando queremos modificar algo es transgredir la ley. ¿Diciembre, ante una eventual segunda vuelta, sería posible? Nosotros vamos a trabajar con la mayor responsabilidad y con la mayor celeridad. Ojo que poner celeridad no necesariamente es responsable. Porque vamos a hacerlo rápido y vamos a hacerlo bien. Porque sí entiende que hay una percepción de que, en el Congreso la Fuerza Popular la va a querer hacer larga porque hay algunos proyectos que no han sido de su gusto. Inmediatamente salieron, por ejemplo, a hablar de populismo en el tema de la propuesta de la no reelección inmediata de los congresistas, ¿no? Y han habido algunos mensajes altisonantes, por ejemplo, de Héctor Becerril, diciendo, el presidente habla para la tribuna, es puro populismo, dedíquese a los temas de fondo. Eso no ayuda. Tampoco ayuda la actitud del presidente de presentar propuestas irreales, inejecutables en la práctica. O sea, salir y decir el referéndum se hace en las elecciones de octubre, por supuesto que es equivocado. Se equivocó en los plazos, se equivocó en su cálculo, lo asesoraron mal. Entonces, si hay Pero ya corrigió.
Sí, pues, pero ha corregido, y está en su cancha perfeccionar, ya lo ha dicho, ayer o antes de ayer lo dijo. Bien. El Congreso tiene ya los proyectos, se pueden mejorar, se pueden perfeccionar y ustedes son los que hacen leyes. Sí, claro, pero ha corregido después de que todos los especialistas le han jalado las orejas. Y le han dicho, presidente, usted está planteando, y eso le han dicho los especialistas, ojo, ni siquiera los políticos, que los políticos... por el ímpetu que tenemos en la defensa de los criterios que tenemos para defender, podemos tener a lo mejor algunas veces voces más altisonantes que otras, pero lo han dicho los especialistas y muchos especialistas han calificado los proyectos del Ejecutivo como irresponsables, populistas, demagógicos. No lo hemos dicho ni siquiera los parlamentarios porque nosotros recién iniciaremos el debate. Entonces digamos que yo creo que el presidente ha acusado la llamada de atención y ahora está entrando, yo creo que en sintonía con lo que el país necesita, porque es verdad que hay un pueblo enojado. Es verdad. 3 marchas consecutivas en contra del Congreso. Ciertamente lo que ha hecho el presidente en su mensaje a la nación ha sido también sintonizar con esa calle que reclama cambios urgentes, ¿no? Y que deben haber cambios, por supuesto que sí. Ajá. La corrupción, Pamela, no nos es ajena y nos debe doler. Yo todavía estoy en funciones en la presidencia de la comisión investigadora que ve las coimas de las empresas brasileñas, llamada Lavallato. La corrupción es indignante. No olvidemos que el presidente Vizcarra es producto de la sucesión constitucional por la renuncia, por la relación probada pero antes negada del presidente Kuczynski con Odebrecht. Entonces, que también vea la corrupción hacia el Ejecutivo, que también vea los problemas muy serios que hay en el Ejecutivo. Los parlamentos mundialmente no son aceptados, porque son las herramientas de control, y al poder no le gusta el control, y de pronto esta ha sido la primera vez en la que hay un parlamento con una mayoría de un partido diferente al partido de gobierno. Entonces las atribuciones en fiscalización y control han sido más potentes que probablemente en otros gobiernos en los cuales había la misma línea política. Y es bueno para el pueblo, porque si nos han... para redondear la idea, permítame por favor, si hemos permitido, por falta de control fuerte, que nos hayan robado de la forma en la que nos han robado en todos los últimos gobiernos, es porque quienes controlaban no funcionaron, y uno de ellos es el Parlamento. Entonces, sí hay esto como deber no cumplido que se ha cumplido ahora y que tiene un costo político, porque el pueblo no ha estado acostumbrado, y nadie, el poder político, desde el Ejecutivo tampoco ha estado acostumbrado a un control tan fuerte. Digamos que el peruano de a pie no lo percibe así, porque la institución con más poder pero más desacreditada es el Congreso de la República. O sea, no se siente representado y no siente que el trabajo que están haciendo surta efecto en el día a día y en los reclamos que hace el peruano de a pie, como digo. Este Parlamento ha aprobado la muerte civil para los casos de corrupción. Ha aprobado que ninguna persona sentenciada por corrupción, por narcotráfico, por terrorismo pueda postular. Ha aprobado una serie de medidas orientadas en este fin. Se han incrementado, por ejemplo, las penas hasta cadena perpetua para delitos contra la mujer o por agresión sexual. Es un Parlamento que trabaja, pero pasa que en medio de tanta fricción política, en medio de tantas crisis políticas, no se ha sentido, y hay un problema de comunicación fuerte. Trataremos de comunicar más, de estar más en sintonía. De hecho, lo que se haga en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, vamos a agradecer que tenga la máxima participación ciudadana, la máxima participación de los medios de comunicación, reformar la Constitución, reformar el sistema de justicia para tener un sistema electoral que no permita que los delincuentes ingresen, que no permita que hayan elecciones desinformadas o que cualquiera pueda ingresar y convertirse en autoridad, es un desafío de todos. Entonces hagámoslo juntos, con la mayor transparencia posible, pero pensando a futuro. Entonces, para pasar al tema de fondo sobre los proyectos de reforma política, diciembre no es jalado de los pelos, entonces, pues se podría llegar a diciembre para un referéndum. Si es que corremos ahora. Y de hecho yo tengo todo el compromiso de correr. Vengo de una comisión en la que he trabajado 4 días por semana y en sesiones a veces de 12 y hasta 14 horas. Yo creo que para nosotros el trabajo no es un problema, hemos demostrado que podemos hacerlo. Sin embargo, esto tiene que ser serio.
Y si llegamos en 2 o 3 semanas con un dictamen que realmente represente lo que el país necesita, ojo, lo que el país necesita, no necesariamente lo que se quiere es lo que se necesita. Yo puedo querer muchas cosas. De acuerdo. Pero esta reforma tiene que ser sostenible en el tiempo. No podemos poner más parches, no podemos poner más solamente para la tribuna, sino que realmente hay una reforma electoral que sirva. Ahora, con respecto a la reelección, yo no he visto mayor resistencia en el Parlamento. De verdad, no la hay. Discutamos si esto es lo mejor, porque la propuesta del Ejecutivo es que no haya reelección inmediata para diputados, pero sí puede haber reelección indefinida para senadores. Y lo que a la gente más le enoja es la gente que está muchos años en el Parlamento. Entonces, de pronto van a tener un Senado que va a ser el más fuerte, el que solito va a decidir sobre presupuestos, sobre designación de altas autoridades, etcétera, con reelección indefinida. Y los diputados, no. Pero sí puedes salir de diputado y pasarte a senador. O salir de senador y volver a diputado. O sea, veamos, ahora hay una confusión. ¿Cuál sería la alternativa para regresar a para empezar, considera que es pertinente volver a la bicameralidad? Si nosotros con el Parlamento de Cámara Única hiciéramos respetar el mecanismo de la doble votación, sería absolutamente innecesario. La doble votación te obliga a que votada una ley, aprobada una ley, tú tengas un periodo mínimo de una semana para que la gente se entere qué es lo que el Parlamento ha aprobado. De tal manera, no solamente la gente, los especialistas, los sectores involucrados. Y en esa semana, si algo no se aprobó bien, poder introducir cambios, modificaciones o de pronto que no se apruebe en segunda votación. Lamentablemente en el Parlamento se ha hecho una práctica a la excepción. Y todos los proyectos de ley se exoneran de segunda votación, de tal manera que en el mismo día que se votan, se convierten en ley. ¿Es una autocrítica que hace? Sí, por supuesto. Y yo la he reclamado muchas veces y muchas veces he dicho que el mecanismo de la doble votación debería respetarse. Si se respetara, sería absolutamente innecesario tener una segunda cámara. Sin embargo, dado que tenemos problemas, y esta es la realidad, el plantear una segunda cámara que pueda ser reflexiva y que pueda además tener otros elementos para tomar decisiones, las más altas decisiones de Estado, no está descartada. Pero tendríamos que ver cómo se va a elegir. La propuesta del Ejecutivo va diputados por microdistritos y senadores por macrorregiones. Brevemente, ¿qué significa microdistritos, macrorregiones, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque queremos, precisamente para eso hemos citado al ministro, estamos citando al ministro de Justicia para que vaya a la Comisión de Constitución y nos explique de qué se trata esto. Porque un Senado debería ser pues un Senado nacional, que si tú vas a discutir temas de presupuesto, no tengas el tirijala entre representantes de cada región. Y pienses en una visión de país. Conversaba con Antonio Flores Arauz, el Senado debería ver el bosque y los diputados ya los árboles. Así es. Pero en la propuesta del Ejecutivo no hay eso. No hay eso. Entonces, por eso es que repito, Pamela, y le agradezco la oportunidad de venir a conversar, y además que me dé el espacio y la pluralidad para poder explicar. Esto tiene que ser sincerado. ¿Qué son microdistritos? Por ejemplo, en la propuesta que tienen son 50 hombres, 50 mujeres incluso. Pero nosotros no tenemos 50 distritos electorales, no hay forma de partirlo. Entonces vas a tener que de pronto conjugar 2 regiones diferentes con un distrito de una y otro distrito de otra para elegir un representante. ¿Usted se imagina el conflicto de competencia territorial que eso podría significar? O las macrorregiones. ¿Qué son macrorregiones? Son las regiones que tenemos ahora, son las que se conceptualizaron en el 2006. Fracasó y terminamos con regiones convertidas en departamentos, o regiones, convertidas. O sea, cada departamento es una región y en realidad es un sinsentido porque seguimos con lo mismo, ¿no es cierto? 92% de alcaldes y 50% de gobernadores regionales en este momento afrontan procesos por corrupción. ¿Qué queremos? Por eso la importancia de que el Perú entienda que no es un capricho del Parlamento de decir, oiga, no puedo hacerlo ahorita, es que de verdad tenemos que tener un debate serio en el cual la gente comprenda que las decisiones que se van a tomar van a ser buenas para todos. Basta de tener, yo hago un mea culpa. Es cierto que hay congresistas en este momento que no deberían estar. Tienen su proceso, responderán por ejemplo, no, yo no voy a mencionar nombres, eso sería
irresponsable porque están, Benicio Ríos, por ejemplo, ahorita está en su proceso y ya se tomaron decisiones en el Parlamento. A veces demoramos un poco también, pienso que hay decisiones que se deben tomar más rápido, pero esto es lo que el pueblo ha elegido libremente. ¿Se imagina usted si para senadores ponemos lista cerrada y bloqueada? Es decir, yo, Fuerza Popular, ¿no?, mi partido, pongo en el número 1, 2 y 3 a quienes yo quiero poner. El pueblo ya no tiene opción de decidir si a lo mejor el 7, el 8 o el 9 son mejores. No, entran los primeros de la lista. Claro. Pero esto no ocurre para diputados. Para diputados sí puedo tener voto preferencial. Es decir, un poquito más de seriedad hubiera tenido el presidente Vizcarra, si hubiera tomado un poquito más de tiempo para plantear iniciativas, no tendríamos en este momento desacuerdo entre todos los especialistas y sus iniciativas. No es que el Congreso quiera bloquear, no es que el Congreso se esté oponiendo, es que no es serio lo que se ha presentado. Okay, entonces tiene que ser perfeccionado, no es que sea inviable, tiene que ser perfeccionado. Pero recuerde usted, Pamela, que él dijo: si me mueven una coma, si me mueven una letra, entonces nos vamos a referéndum. Felizmente parece que ya comprendió que esto tiene que ser modificado porque no está bien hecho. Entonces, con la mayor transparencia, repito, estoy volviendo a medios después de mucho tiempo también, después de que la comisión me obligaba a guardar reserva de los hechos que conocíamos, pero creo que esta es una etapa para salir a comunicar y esperamos la participación. Entienda que esto es una modificación constitucional y que luego lo que queda escrito en la Constitución es lo que va a regir los siguientes gobiernos y los siguientes años. Financiamiento de partidos es un tema bien sensible. Así es. Porque hoy casi no hay partido que se salve de cuestionamientos respecto a cómo han sido financiadas las campañas. Sobre el tema, hay discusión, hay polémica, le encuentra peros. Yo he conversado con algunos especialistas y encuentran que... No, porque casi todo está aprobado. O sea, casi todo lo que ha propuesto el presidente Vizcarra, bancarizar, los topes, todo está aprobado. Lo que quiere hacer el presidente es que lo que esté escrito en la ley que ya ha sido aprobada por este Congreso se vaya a la Constitución. O sea, constitucionalizar lo que ya se aprobó en la ley electoral. Así que yo no creo que haya ni siquiera debate porque solamente el presidente está proponiendo elevar a rango constitucional lo que ahora es ley. De acuerdo. Prohibir y la fiscalización, porque entiendo que ahora en el tema del financiamiento de partidos la fiscalización de los aportes se hace al final de la campaña y a quien resulte responsable si hay financiamiento ilícito detectado es el candidato y no el partido. En realidad en la última campaña han existido 3 reportes, 3. Pasa que a veces no funcionan bien los mecanismos de la OMPE y que las sanciones prácticamente imposible de ejecutar. Fuerza Popular es el único partido que ha cumplido con todos sus informes y que no ha tenido observaciones. Pero si usted revisa qué pasó con los demás partidos políticos, va a encontrar una serie de observaciones y una serie de aplicación de multa que jamás se ha cobrado. Fujimori y su esposo tienen una investigación abierta. Joaquín Ramírez también se sospecha sobre el origen de los fondos de financiamiento y ha salido un testigo a decir que a él, el congresista Reategui, lo obligó a firmar un papel en blanco para que apareciera como aportante de una suma que él nunca dio. Entonces, y está en investigación y de Fuerza Popular han llamado a 1000 testigos a declarar por este caso. 1000. ¿Usted sabe lo que es llamar a 1000 personas en todo el país que vengan a declarar por 200, 300, 500, 600 o 1000 o 2000 soles que hayan dado? Y todos están acudiendo y todos están respondiendo. Pero ¿ha visto usted eso por los cientos de miles de dólares para Peruanos por el Cambio que entraron de Odebrecht? ¿Dónde está esa investigación? ¿Qué pasó con los aportes de Susana Villarán de la Puente que llegan a 8 millones? Tiene que ser el piso parejo para todos. Sobre el tema de los aportes de Odebrecht, otro de los temas es que la defensa de los partidos, primero dicen yo no he recibido, pero en caso hubiera recibido de Odebrecht dinero para la campaña, no es delito recibirlo. En todo caso sería una falta administrativa, pero no hay delito. ¿Se podría contemplar eso? O sea, que el tema de recibir dinero que supere los montos establecidos y que no siga los mecanismos que establece la ley, puedan suponer una sanción penal? Por supuesto, debe penalizarse. Debe penalizarse. De hecho, lo que se está proponiendo es que se penalice ya directamente todo aporte no declarado. Y a mí me parece bien. A mí me parece bien. ¿Pero quién se sancionaría, al partido o al candidato?
El partido es el que lleva el candidato, no puede lavarse las manos. Así es, tiene que haber una sanción personal, pero es que ahí también tiene que cambiar la forma de rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas la hace el candidato al partido y es el partido el que finalmente termina asumiendo toda la carga administrativa de la rendición y por lo tanto tendría que asumir la carga penal. Entonces, eso hay que individualizarlo, porque cada persona que rinde cuentas debería ser susceptible de sancionar en caso de que incumpla. Congresista, no va a ser la última vez que hablemos de este tema porque es cierto, hay que abrir los espacios para que la gente escuche los argumentos, entienda cuál es la trascendencia de estas modificaciones. Nos quedó el tema de la reforma judicial, pero con seguridad lo hablaremos. Empezamos también en la siguiente debatiendo el tema del CNM, que también ha merecido un amplio debate, también hay varios proyectos de ley presentados, no queremos un CNM que vuelva a fracasar. Este CNM que ha terminado tan mal como lo hemos visto, no empezó así. Nosotros vamos pervirtiendo las instituciones con el tiempo también. Entonces, si queremos que en la Constitución esté establecido un CNM que sirva, entonces hagámoslo lo mejor posible. Un gusto, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted.